todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien, súper bendecidos como siempre. Hoy les traigo una palabra súper linda, súper especial que el Señor me regaló para compartirlas con ustedes. Y bueno, les invito para que leamos en la palabra de Dios en Lucas 15 del 1 al 7, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una de tantas parábolas que Jesús nos enseñó en el momento de que Él quería de pronto dar un ejemplo para cualquier acusación que hacían los fariseos hacia Él. Y se llama la parábola de la oveja perdida. Aquí nos habla, estudiando más o menos la Biblia me he dado cuenta que existen 3 parábolas en cuanto a similares a esta, tanto la parábola de la oveja perdida como la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y las 3 son muy similares, sino que en cada parábola Él manifiesta el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. En esta parábola de la oveja perdida nos está manifestando el amor del Señor Jesucristo, que es como el pastor que dice en la Biblia que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejitas. Entonces esta historia nos relata que Jesús estaba con los pecadores, los publicanos, estaban hablando y que los publicanos y los pecadores estaban con ellos, escuchándole a Jesús, oyendo sus palabras, sus mensajes, ¿ya? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos en ese tiempo tenían divididos las personas en 2 grupos, los pecadores y los justos, ¿ya? Entonces ellos creían que los pecadores, no creían, en ese entonces los pecadores no tenían derecho a conversar con los justos, ni a sentarse de pronto a compartir un plato juntos. Entonces siempre eran como los de menos, y los fariseos en este tiempo creían que era el pecador el que tenía que buscar a Jesús y no Jesús al pecador. Entonces ellos se preocupaban más como en que se vieran, pues, de que en medio de querer hacer las cosas bien, los fariseos ante los ojos de Dios, lo que hicieron por un momento fue caer en un tiempo de religiosidad y acusar a los pecadores y de pronto condenarlos y hacerlos a un lado porque no sentían que eran dignos del amor de nuestro Padre Celestial. Y eso no solamente se vio en ese tiempo de Jesús, sino que también lo vemos hoy en día en las mismas iglesias, lo vemos con las mismas personas que decimos seguir a Jesús, con los cristianos. Se ha visto en muchas ocasiones en que lastimosamente entramos en un tiempo de religiosidad. Entonces todo lo vemos malo, está bien. Bíblicamente, todo lo que hay en este mundo le pertenece a nuestro adversario, el enemigo, y no son cosas agradables ante los ojos de Dios. Pero si algo sí es muy cierto, es que Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya se los he dicho en varias ocasiones. Él vino a este mundo precisamente por nosotros los pecadores, ¿ya? Él vino a buscar a ese pecador. Entonces Él les dijo a ellos:
¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se le pierde una y no deja las 99 ovejas y se va a buscar a esa oveja que se le perdió? Ese ejemplo le pone Jesús a los fariseos y también les dice, y cuando encuentra la oveja, se la pone entre sus hombros y se va dichoso hasta donde están sus otras ovejas y le dice a sus amigos, gocémonos porque he encontrado a mi oveja que estaba perdida. Y termina diciéndonos, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, con esta parábola el Señor es muy claro con nosotros cuando nos está diciendo y nos está haciendo conciencia del amor tan grande que Jesús, como nuestro pastor, tiene por nosotros que somos sus ovejas. Él es nuestro pastor, nosotros, sus hijos, sus seguidores, nosotros somos sus ovejitas. Entonces nosotros estamos en ese rebaño con Él y Él tiene un amor profundo y misericordioso para con todos nosotros. Pero cuando llega el momento en que una de esas ovejitas se va y se extravía del rebaño, entonces se pierde, porque las ovejitas son animales muy dóciles que están dependiendo mucho de su pastor, entonces escuchan y atienden siempre la voz de su pastor, y cuando están de pronto sin su pastor, se sienten como sin saber qué hacer, a dónde coger, y se sienten de pronto un poco perdidas. Eso es lo que pasa con las ovejas, cuando en un momento de pronto escuchando las cosas del mundo, terminamos que alejándonos poco a poco de ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nos vamos a vivir las cosas en el mundo porque de pronto ya nos aburrimos de llevar una vida en santidad, que es lo que Él nos demanda. Entonces es ahí cuando empezamos a vivir un mundo de oscuridad y de tinieblas. Pero quiero que sepas que Jesucristo nunca te deja sola, nunca te deja solo. Él se va siempre detrás de nosotros, en busca de nosotros y a traernos nuevamente hacia nuestro rebaño. Y hasta que no lo logra, Él no queda tranquilo. Eso puede ser un periodo de muchísimo tiempo, puede ser un periodo de 1 año, 2 años, 5 años, 10, 20 años en que esa ovejita se encuentra perdida, pero tarde o temprano nuestro Señor Jesucristo termina encontrándonos nuevamente y trayéndonos con todo su amor. Y Él dice que gozoso porque la encuentra, la coge entre sus hombros y se va feliz a celebrar de que encontró a esa oveja que se había perdido. En ningún momento el Señor, de pronto, si tú estás alejado en este momento del Señor, nunca pienses que volver donde Él no lo harías porque te da miedo de pronto la forma en que tu padre te va a tratar, o que de pronto te va a castigar porque sabiendo tú lo que es bueno, te fuiste y decidiste irte a hacer en cambio lo que es malo y desagradable ante los ojos. Entonces muchas veces el enemigo nos enreda tanto la cabeza con eso. ¿Cómo vas a buscar de Dios si mira todo lo que estás haciendo, si no eres merecedor de su amor, si eres una persona indigna de su gracia, de su misericordia, no tienes cara para darle al Señor Jesucristo? Pero son precisamente palabras que el enemigo coloca en nuestra mente para nosotros no volver a poner nuestros ojos en Jesús como Él quiere y como Él demanda. También aquí nos está hablando de los fariseos, de las personas que simplemente somos esas personas. Yo me salgo de ahí porque yo no me considero así, no soy así, pero sí he conocido mucha gente que dice seguir al Señor Jesucristo, mucha gente que dice ser cristiana, de tener a Dios en nuestro corazón, y simplemente llegan a un tiempo, a una etapa tan religiosa que se encargan de discriminar al pecador. Entonces empiezan a mirar con ojos feos y desagradables al pecador porque dicen, no, este no es digno, este está en pecado, este le gusta robar, este hombre se acuesta con hombres, a esta vieja le gustan las mujeres, entonces son pecadoras y yo no me mezclo con esa clase de gente porque qué
qué feo, porque qué inmundicia, y yo no me voy a contaminar de la santidad que yo tengo, no voy a permitir que llegue el pecado a mi vida a través de estas personas. Entonces muchas veces hacemos a un lado a estas personas y las discriminamos porque nos tomamos la delicadeza de juzgar lo que ni siquiera a nosotros nos corresponde, porque en la palabra del Señor dice que con la misma vara con que nosotros medimos, con esa misma vara nosotros vamos a medir. Y la única persona que se encarga de llamar a juicio y de pedirnos cada uno de nosotros cuenta de lo que hicimos con nuestra vida y de juzgarnos para bien o para mal, es nuestro Padre Celestial. No eres tú, ni soy yo, ni es tu mamá, ni es el pastor de la iglesia, ni es el cura de la iglesia, no es nadie. Nadie tiene el derecho de hacer a un lado a una persona porque es pecador, porque está en inmundicia, porque vuelvo y les recuerdo, la palabra del Señor dice que Él vino por esos pecadores y que hay fiesta en el cielo cuando ese pecador se arrepiente y regresa a los pies del Señor Jesús. Entonces, más es el amor que Jesús tiene por estas almas, que no le importa de pronto la inmundicia en que se encuentran en ese momento, porque Él está mirando su vida, Él está mirando su corazón. Él quiere ganar esa alma para Él y rescatarla de ese mundo de tinieblas donde el enemigo muchas veces muy sabiamente y muy astutamente nos lleva en varias ocasiones. Les cuento un poco, muchas personas de pronto saben algo de mi testimonio de vida, pero yo me siento muy identificada con las tres parábolas, tanto la parábola de la oveja perdida como la parábola de la moneda perdida, y más me identifico y más me quebranta muchísimo es la palabra del hijo pródigo, porque es donde nos habla del amor del Padre, nuestro Padre Dios, hacia nosotros como hijos, cuando decidimos irnos por un tiempo y vivir un tiempo lejos de Él. Yo muchos años conocí al Señor y me gustaba servirle y me gustaba ir a la iglesia y me gustaba leer su palabra, pero muy poco a poco me fui alejando de Él, porque muchas veces tal vez me levantaba y ya no alcanzaba a orar porque me tenía que ir a trabajar y me levanté tarde y llegaba cansada de trabajar, entonces quería dormir y no oraba. Entonces poco a poco fui alejando al Espíritu Santo de mi vida. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que aprender a alimentar esa relación como si fuera tu novio. Cuando tienes un novio siempre sacas el tiempo para conversar con él, para saber cómo está. Así estés muy cansada o muy cansado, siempre sacamos ese tiempo para ver a esa persona que nosotros amamos, a esa persona con la que queremos estar, a esa persona con la que queremos compartir. Y poco a poco, a medida que vamos regando ese amor tan bonito que sentimos por esa persona, pues se va creciendo más el amor, y cuando menos piensas estás tan enamorada o tan enamorado que solamente quieres vivir y agradar a esa persona en todo sentido y tratar de hacer las cosas bien para no tener que desilusionar o desagradar a esta persona de una u otra manera. Eso mismo pasa con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos acercamos más a Él, cada vez que compartimos más con Él, cada vez que leemos su palabra, cada vez que escuchamos sus prédicas, cada vez que analizamos bien lo que nos quiere hablar, cada vez que le cantamos, que lo adoramos, que lo exaltamos, te llegas a llenar tanto espiritualmente de Él que cada vez te enamoras más y más y más, y ese amor va creciendo. Pero cuando dejas de hacer eso, entonces simplemente se va perdiendo ese interés mutuo y el Espíritu Santo se va entristeciendo y poco a poco va saliendo de nuestras vidas porque empezamos a hacer cosas que a Él no le agradan. Entonces Él no puede habitar en un templo donde de pronto hay inmundicia. Entonces eso me pasó a mí mucho tiempo, y cuando yo volteé a mirar hacia atrás ya había pasado muchísimo tiempo y yo estaba haciendo cosas que de pronto nunca en mi vida llegué a pensar que iba a vivir. Yo viví más o menos 5 años en un mundo de pecado, en un mundo de destrucción, en un mundo donde una cosa me llevaba a la otra y cada día estaba más apartada de Dios. Entonces, por querer de pronto huir y escapar de algunos problemas que yo estaba viviendo, entonces busqué muchísimas salidas a estas cosas que no fueron de pronto
No fueron de pronto, no eran lo que Dios quería para mi vida. Entre esas busqué muchas veces la manera de quitarme la vida porque sentí que simplemente era lo más fácil, de terminar con tanto sufrimiento, de terminar con tanta depresión, con tanta soledad, con tanta miseria, con tanta tristeza. Entré en un mundo de vanidad, en un mundo donde simplemente para mí importaba el físico, porque del físico, dependiendo como yo estaba físicamente, esa era la forma en que yo ganaba también dinero para alimentar a mi casa, para alimentar a mis hijos, y una cosa siempre me llevó a la otra y a sentirme cada día más sola, a pesar de que estaba rodeada de mucha gente. Créeme que cuando creemos que tenemos todo, pero no tenemos lo más importante, que es el amor de Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, simplemente no tenemos nada. Pero cuando en cambio perdemos todo lo que está a nuestro alrededor, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón, créeme que lo tienes todo. Lo tienes todo, o sea, te cambia totalmente tu perspectiva de vida, tu forma de ver las cosas y saber que a pesar de que estuve en ese mundo de tinieblas, en un lugar donde decidí vivir muchas cosas que no estaban en los planes de Dios para mi vida, Él nunca se apartó de mí. Siempre estuvo ahí buscándome y cuidándome en todo momento. Las veces que intenté quitarme la vida, o sea, la gente dice, la sacaste barata, estás viva de milagro. Sí, de verdad que puedo decir que hasta habían periodos en que me atacaban unos ataques de ansiedad muy fuertes, que yo atenté contra mi vida en un mes, puedo decirle 4 o 5 veces, de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Muchísimas veces muchísimas veces me tomé pastillas, me volví una mujer muy adicta a unas pastillas para dormir, entonces me tomaba 90 pastillas, 100 pastillas en una sola noche, 180 pastillas me llegué a tomar en una sola noche. Y nada de estas cosas me llevaron a morirme, ni siquiera problemas en mis riñones, nada que ver. Muchísimas veces, ¿qué les puedo decir? Intenté cortarme las venas, muchísimas cosas, al de encerrarme en un cuarto con una pipeta de gas abierta porque quería morirme y las pastillas no me servían, me cortaba las venas, tampoco me servía, me hospitalizaba, me volvían a dar de alta. Entonces le llegué a perder tanto el valor a mi vida que yo por todos lados miraba las maneras y las estrategias de acabar con mi vida y verme encerrada en un cuarto con una pipeta de gas abierta totalmente, todas las ventanas cerradas, y acostarme porque sabía que era la forma más natural de uno morir, sin medir las consecuencias en ese momento, y llegar a ver que después de 40, 50 minutos mi casa está llena de policías, llena de defensa civil que están de pronto auxiliando a ver qué es lo que pasaba, que rompieron la ventana de la sala para poder entrar a ver qué es lo que pasaba adentro, y yo estar bien. De pronto los paramédicos no podían entrar a auxiliarme porque ya el olor a gas era demasiado fuerte, y decirme, por favor sal, te atendemos afuera. Y yo simplemente no era yo. Es algo que se apodera de ti en ese momento y te hace entrar en otro mundo que no es tu mundo, y te saca de tu conciencia, de tu razonamiento, y actúas de una forma en que todo lo que yo estoy contando es porque a mí me lo han contado y sé que pasó, pero no es porque yo esté en ese momento consciente de las cosas que yo hacía. Y bueno, y saber que, gloria a Dios, como me decía la doctora, simplemente si la vecina prendía la estufa en ese momento, o si alguien prendía la luz en ese momento, todo podía explotar y te podías cargar una cantidad de personas muertas en el edificio que no te imaginas el cargo de conciencia que hubieras cargado tú con la muerte de tantas personas inocentes, de tantos niños que habían en ese lugar. Entonces, eso es como para que vean más o menos la magnitud de lo que pasó con mi vida en el momento en que me alejé del Señor. Y también para que puedan tener como ese conocimiento de que Él nunca me dejó,
de que nunca me abandonó, nunca me soltó, porque de lo contrario, si él hubiera dicho, Johanna se alejó, Johanna no quiere vivir bien, Johanna se está perdiendo de mis bendiciones, entonces dejémosla que se estrelle sola y que viva lo que tenga que vivir, como muchas veces lo decimos los padres hoy en día, déjela que se estrelle. Ya usted le dijo, ya es problema de ella, ya sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, déjenla que se estrelle sola. Si así hubiera actuado Jesús conmigo, créanme que yo no les estaría contando a ustedes la historia, ni estaría de pronto dándoles un testimonio de vida, ni de pronto tratando de inyectarles una palabra y un alimento espiritual cada semana, porque simplemente no estaría en este mundo. Pero Dios es tan grande que en su misericordia nunca me soltó, y esa guerra espiritual la ganó, porque su palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y a pesar de que el enemigo me quiso llevar a un mundo de destrucción, a un mundo de muerte, a un mundo de tristeza, no lo logró. No lo logró por el amor de Jesús, porque siempre estuvo conmigo, porque siempre me cuidó, porque nunca me abandonó. Entonces, para los que no saben, otros sí lo saben, el último intento fue el que estoy ahorita. De todas maneras todavía estoy asumiendo las consecuencias de lo que hice, y es cuando intenté lanzarme de un tercer piso, porque ya como que ya dije, bueno, no más. Y estaba en un tercer piso en ese entonces, pero estaba bajo la medicación de estas pastillas que yo les digo que me tomaba en gran manera y nunca me hicieron nada, pero me llevaron a actuar fuera de mí misma, fuera de sí. Entonces, bajo el poder de estas pastillas es que yo me lancé de un tercer piso. Y bueno, desafortunadamente para ese entonces me dijeron que no iba a caminar por un tiempo. Para la gloria de Dios, pues ya estoy caminando, ya estoy dando pasos. No puedo correr todavía, pero bueno, poco a poco todo se va dando. Y es ahí cuando el Señor entonces me rescata y yo ya aterrizo, vuelvo en sí, como dice una de las parábolas del hijo pródigo, vuelve en sí. Es porque cuando te das cuenta que cuando estás en ese mundo de pecado, empiezas a hacer cosas y el enemigo te enreda tanto la mente que ya no eres tú, no estás pensando tú, no estás consciente tú de lo que estás haciendo. Pero llega un momento en que ya razonas, te das cuenta, Dios mío, ¿en qué momento estoy viviendo todo esto? Perdóname y ayúdame, porque yo ya no puedo más, porque lo he intentado de esta forma, de esta otra y no he podido, y ayúdame, Señor. Y es ahí cuando Él viene con todo el amor del mundo, sin reprocharme, sin decirme te lo dije, porque te fuiste, conmigo lo tenías todo, mira todo lo que ha pasado. Nunca hizo eso conmigo. Al contrario, como dice aquí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y eso fue lo que pasó ese día conmigo. Bajé todas las armas y dije, me rindo, te pido perdón por todo el daño que me he hecho yo misma, por todo el daño que te he hecho a ti, por todo el daño que le he hecho a mis hijos y a mis padres y a las personas que amo, que de una u otra forma mis hermanos también sufrieron mucho con todo ese proceso. Y aprender a pedir perdón al Señor y como que te sujetas a que haz conmigo lo que quieras porque me lo merezco, porque simplemente fui rebelde. Y al contrario, que Él te reciba con tanto amor, con tanto gozo, que Él haga fiestas en el cielo porque te arrepentiste, y te ame y te perdone y tenga misericordia de ti, que cada día se encargue de amarte, de enamorarte, de llenarte más de la presencia de Él, de cambiar desde hasta tu forma de verte, la cambia, tu forma, el reflejo de tu mirada te cambia totalmente, tu sonrisa, el aura de tus ojos. Es realmente hermoso todo lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer con nosotros cuando decidimos volver a los pies de Cristo, decidimos volver como esas ovejitas perdidas a nuestro rebaño y reconocer que nuestro pastor lo necesitamos a nuestro lado, porque apartados de Él nada podemos hacer, y lo dices tu palabra, apartados de mí nada puedes hacer.
Y créeme que así tú conozcas del Señor y decidas alejarte por X o Y motivo, sí o sí en su tiempo vas a regresar, porque tu salvación ya Él la compró en la cruz con sangre, con su vida, y sí o sí Él te vuelve a llamar a su rebaño. Entonces esas personas que se comportan como fariseos y que quieren venir a hacer de lado a las personas que porque son pecadoras, déjame decirte, no es lo que Dios quiere para tu vida, y estás muy equivocada, y perdona, pero no caigas en esa religiosidad, porque Dios ama al pecador, y yo soy testimonio vivo de que Dios me ama, porque cada día me consiente, cada día me siento más bendecida, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo y lo que estamos atravesando, me siento tranquila, me siento que Él es mi Padre, y que no me deja, y que Él tiene el control de todo lo que está pasando en este momento. Él es mi Padre, Él me está protegiendo a mí, está protegiendo a todos mis hijos, a mi familia, y todos estamos bien para la gloria del Señor. Entonces esa paz que Él me da, no es, ni en ningún momento me la dio el mundo. Si yo en este momento estuviera lejos de Dios, créanme que, y en esas crisis que a mí me daban, yo creo que hacía rato yo no estuviera contando la historia ya, porque no hubiera aguantado esta presión que estamos viviendo en este momento. Pero ahora sentir esa paz y ese amor que solamente Él me puede dar en momentos de tormenta, como dice la canción, paz en medio de la tormenta. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos da a nosotros cuando somos sus hijos, y es un privilegio que no todos desafortunadamente tienen en este momento. Entonces la invitación es que a las personas que conocemos de Dios, que así como el Señor nos enseñó el amor que tiene por las ovejas pecadoras, por las ovejitas que están perdidas, el amor que tiene por esos hombres y esas mujeres que están en pecado en este momento, aprendamos a amarlos y a verlos con los ojos que Él ve a esas personas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese don de tener los ojos que Él tiene, el corazón que Él tiene, el amor que Él tiene, que ese amor que Él tiene por esas ovejas que están perdidas en este momento, nosotras podamos tenerlo, porque hay muchas ovejitas que Él nos manda a nosotros acá, que tenemos que servir, evangelizar su palabra y ganar las almas para Él. Entonces el trabajo de nosotros es orar por esas personas y ganarlas para Cristo, no discriminarlas y hacerlas a un lado porque simplemente nada que ver, yo nada que ver con esta vieja o con este man, son unos pecadores inmundos. No, esa no es la actitud que Jesús tuvo con ninguno de los pecadores. Al contrario, Él les predicaba, Él les evangelizaba y hasta se sentaba a comer con ellos. Con esto no estoy diciendo de que si tú tienes una amiga que desafortunadamente es lesbiana, o tu mejor amigo es homosexual, entonces te vas a ir a una rumba con ellos porque tienes que amarla en el nombre de Cristo, y te vas a ir para una discoteca, qué sé yo, de esas donde van todas las personas del mismo sexo y están juntas y así abiertamente. No, tampoco es eso. O sea, tampoco es de que como es mi amiga y tengo que amarla y tengo que ganármela para Cristo, pues yo me voy a vivir ese mundo con ellos. No, eso no es lo que tampoco el Señor está pidiendo, pero sí por lo menos que aprendas a amarla, que aprendas a respetarla, que ores. La oración tiene mucho poder. Mire, si no fuera por la oración de mi mamá, por la oración de mi familia, de muchas primas que oraron por mí, tal vez de amigos que me aprecian muchísimo, si no fuera por esas oraciones, yo no estoy hoy donde estoy. Entonces la oración tiene mucho poder. No dejes de orar por esa persona que tú sabes que está en pecado, pero que Dios la ama. No dejes de orar por ella, no dejes de estar pendiente de ella. Siéntate a conversar con ella, invítala a almorzar, invítala a cenar, platícale y háblale del amor de Dios que tiene para con ella, que en algún momento esa persona va a llegar a los pies de Cristo gracias al amor que ve reflejado en ti de Jesús y gracias a las oraciones que tú has hecho por ellas. Entonces yo les invito a que dejemos de comportarnos como esos hombres fariseos que simplemente llegan a una etapa de religiosidad y todo les parece malo, entonces por eso llegan al extremo de juzgar al pecador y de hacerlo a un lado simplemente porque está en pecado, está en fornicación, está en adulterio, es una prostituta, es un gigoló, es lo que sea. Mira, pecadores somos todos, todos. Porque el hecho de que de pronto no robes, no mates,
Pero si mientes, si te sientas a hablar mal de tu vecino, de tu hermana, de tu hermano a sus espaldas, a juzgarla, a criticarla y a pisotearla, créeme que eso es un pecado. Es el mismo pecado que tú mientas como que te vayas a matar a una persona. Es el mismo pecado que tú de pronto te estés prostituyendo, a que de pronto vengas a hablar con alguien mal de tu vecina. Para Dios todos los pecados son iguales. Todos los pecados, ninguno es más que el otro. Él no mide pecados, pecado es pecado. Entonces nadie es santo, nadie es digno de venir a hacer a un lado a una persona porque peca más que tú. Entonces pidas con eso. No es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios hizo con nosotros. Al contrario, siempre nos mostró amor y misericordia para nosotros los pecadores y por eso vino en la cruz a morir por nosotros. Una palabra muy bonita que dice también en su Biblia es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Pero su mandamiento con nosotros también es buscad y hallaréis. Entonces nosotros también tenemos ese mandamiento de que debemos buscarlo a Él en todo momento. Y a esas personitas que están perdidas, buscarlas y en su momento ellas van a llegar y tú te vas a sentir tan agradecido con Dios, porque cuando amamos a Dios y cuando sabemos todas las cosas hermosas y maravillosas que Él hace con nosotros, créame que aprendemos a amar a nuestro prójimo, aprendemos a amar aún a las personas que nos han hecho daño y queremos que Dios haga con ellas también todo lo lindo que está haciendo con nosotros. Entonces esa es la invitación del día de hoy, ese es el mensaje que yo les quiero compartir el día de hoy. Espero que les sirva, que les edifique en algo. Y gracias de verdad porque estoy viendo que me están ayudando a compartir los mensajes. Muchísimas gracias, estoy más que segura y les agradezco